Hoy vamos a hablar de un perfume nocturno, sensual y roba miradas. Hola amigos, ¿cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy vamos a estar hablando de Smoking Hot de la casa de Kilian, perfume lanzado en el año 2023. Estuvo en boca de varios reseñadores este perfume porque ha sido una de las grandes revelaciones del año pasado. La presentación del mismo es de 50 mililitros y el precio oficial en lo que es la página de Kilian está alrededor de 295 euros. El perfumista de esta obra maestra es Mathieu Nardin, también conocido por hacer obras como Zefiro de la casa de Serhoff o Santal du Pacifique de Perry Montecarlo, entre otras. Antes de sumergirnos en las notas del perfume, los invito a seguirme en las redes sociales, a suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad y activar la campanita para recibir las notificaciones. Vamos con las notas declaradas del perfume. Las notas declaradas que tenemos son notas de salida manzana, humo, canela, y en el corazón vamos a tener tabaco y musgo, y en la base vainilla de Bourbon y Orcanox. El Orcanox tengo entendido que es una molécula que viene a representar lo que sería el ámbar gris. Pero bueno, vamos a lo importante y vamos a ver a qué huele este Smoking Hot de la casa de Kilian. Les muestro el spray. Un spray decente. Salida exquisita. En la salida ya vamos a percibir lo que es una manzana como fresca, una manzana crujiente. Tiene como tintes caramelizados. Se empieza a entrelazar también con lo que es una nota de humo. No es un humo abrumador, es un humo que le da una sensación ahumada, pero un ahumado leve, no es un ahumado muy atosigante, no es un ahumado potente. Le da unos matices levemente ahumados y la convierten en una manzana muy como exquisita. Hasta tiene, yo le siento y le percibo como tintes anisados, como si fuese una sensación a anís. Es como disfrutar de una shisha frutal, como cuando uno empieza a prender esos carboncitos y empieza a poner el tabaco con esos tintes frutales. Bueno, esa es la sensación de la salida. A medida que el perfume empieza a secar, si bien ya se empieza a percibir en la salida lo que es el tabaco, pero no es un tabaco muy prominente, por ahí en la salida predomina más lo que es la nota de manzana. A medida que empieza a secar, el tabaco empieza a tomar un poco más de protagonismo y empieza a salir endulzarse con esa nota de vainilla, con esa nota de canela que le da una sensación especiada. Es una sensación como de tabaco dulce, avainillado, con una sensación frutal. La verdad que la parte media de la fragancia es exquisita y no es que la fragancia sea muy evolutiva, sino que vamos a tener a lo largo de la vida de toda la fragancia toda esa sensación de perfume con tabaco, una parte frutal y levemente ahumada. Es un perfume algo lineal, pero es un perfume muy rico y muy exquisito y la verdad que se disfruta mucho el llevarlo puesto. En resumen, Smoking Hot nos va a ofrecer una salida afrutada, ligeramente ahumada, seguida de un corazón de tabaco dulce, especiado, y yo le percibo como tintes también alicorados. Hablando de para quién lo veo dirigido, si bien es un perfume unisex, lo veo más dirigido por ahí un poquito más para el lado masculino. Igual a las mujeres las invito a que prueben el perfume, porque no es que es ultra masculino y esa parte frutal puede llegar a hacer que a ustedes también les guste. En cuanto a edades, lo veo sin límite de edad. Creo que lo puede llevar una persona de 20 años hasta 99. Creo que en ese sentido es un perfume versátil en cuanto a la edad. En cuanto a ocasiones de uso, lo veo un perfume no tan formal, lo veo un perfume más tirando lo semi-informal. Lo veo como para salidas con amigos, para salir a tomar algo, para salir a un bar, para salir a una cita. Creo que está más dirigido a lo que es este perfume para el uso nocturno. No lo veo para uso diario, sino como para esas ocasiones especiales de salir con amigos o salir a una cita. En cuanto a su performance, si bien tenemos algunos perfumes de Kilian que flaquean un poquito en cuanto a duración, en este perfume a mí me ha acompañado durante 8, 9, 10 horas, sintiéndose bien. Después baja a lo que es una burbuja personal y tiene una proyección moderada de unas 2 horas aproximadamente, así que en ese sentido la verdad que un 10 de 10 para lo que es el tema de la performance en este perfume. En cuanto a comparaciones con otros perfumes así similares, hablando de Tobacolor de Christian Dior, que también es un aroma frutal con cierta sensación ahumada, tipo también de shisha. También puede estar Tabac Noma de la casa Huvigan, que también va en ese estilo. Creo que no se pisan entre sí, si bien los vas a usar para las mismas ocasiones, no los encuentro parecidos. Podrías tener los dos en colección, pero siempre sabiendo que
los dos los vas a usar para las mismas ocasiones. Así que en ese sentido por ahí te conviene evaluar cuál de los dos te gusta más o cuál de los tres, y ahí elegir al que más se adapte a tus necesidades. Así que para ir resumiendo, es un perfume gustable, fácil de llevar, que agrada a las otras personas. En cuanto a cumplidos me ha traído uno que otro también. Así que bueno amigos, esas fueron mis percepciones sobre lo que fue Smoking Hot de la casa de Kilian. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo dejas en los comentarios y nos vemos en algún próximo video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.